Una vez hemos trabajado con el diseño, conviene entonces entrar al tópico de la metodología, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ese es el contenido del capítulo 11. El objetivo de este capítulo es seleccionar la metodología y las técnicas para ofrecer adiestramientos efectivos. Y ya que hemos visto en el capítulo anterior la construcción o la redacción de objetivos, sería bueno que prestase atención a los objetivos de cada uno de los capítulos. Al finalizar el estudio del capítulo 11, el estudiante podrá seleccionar la metodología y las técnicas para ofrecer adiestramientos efectivos. Así que es bueno que cada vez que usted se enfrente a un objetivo, usted comience a indagar si está correctamente redactado. Cuando hablamos de la metodología, se refiere a la aplicación de principios, prácticas y procedimientos que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje. No olvide, estamos hablando de la aplicación, principios, prácticas y procedimientos. Así que todos esos componentes son los que nosotros vamos a estar viendo en el método, en la forma en que nosotros vamos a realizar nuestro adiestramiento. Hay varios factores a considerar al seleccionar la metodología. Primero, la relación de los métodos y las técnicas con los objetivos y resultados que se quieren lograr. No todos los métodos, las estrategias son efectivos para nuestro adiestramiento. Es importante saber que es el objetivo el que nos va a guiar a seleccionar la metodología apropiada para lograr el resultado deseado. El tiempo disponible para el adiestramiento. Usted puede escoger, si tiene 50 minutos para el adiestramiento, no sería apropiado que usted utilice una metodología que le va a tomar 60 minutos. Así que es importante conocer cuánto tiempo yo voy a tener disponible para el adiestramiento y voy a evaluar cada una de las metodologías disponibles para yo seleccionar aquella que cumpla con el tiempo de mi adiestramiento. El tamaño y la composición del grupo. Si el grupo es muy grande, las dinámicas nos tomarían muchísimo tiempo. Si un grupo es pequeño, pues una dinámica podría ser un buen recurso. El grado de participación que se espera. Hay algunas formas o parte de la metodología que es muy pasiva, otras son demasiado activas. Así que si yo quiero que los participantes que la participación de ellos sea mayor, pues yo voy a escoger un método, un procedimiento o una técnica que me permita a mí motivarlos a que participen más. El tipo de aprendizaje que se quiere obtener, los requisitos para el aprendizaje, es decir, qué destrezas o conocimientos previos el estudiante tiene, pues yo voy a buscar una técnica o un procedimiento o un método para tomar al estudiante desde el nivel de conocimiento que tiene ya. El estilo del adiestrador y su trasfondo, así que todo va a depender de cómo es usted. Si usted es muy dinámico, si usted es visual, así que también el método va a seleccionarse de acuerdo a la personalidad, al estilo del adiestrador. Las destrezas y aptitudes del adiestrador. Usted no va a seleccionar una técnica o un método que usted no domine. Expectativas de los participantes. ¿Qué es lo que los participantes esperan de ese adiestramiento y por ende de ese adiestrador? Y la disponibilidad de los recursos que se tienen. Pues,
no necesariamente en todos los espacios donde nosotros vamos a dar un adiestramiento tenemos los recursos que nosotros pudiésemos desear. Es posible que donde estemos dando, vamos a dar el adiestramiento, no haya una buena conexión de internet, por lo tanto, el método, la técnica o el adiestramiento de adiestramiento que utilicemos no debe requerir el uso de internet. Así que fíjese que son factores que nosotros vamos a ir mirando cuando vayamos estudiando cada una de las metodologías o técnicas disponibles. Estrategias instruccionales para los adiestramientos. ¿Qué cosas nos recomiendan, verdad? Como una estrategia instruccional o una estrategia de enseñanza para los adiestramientos. Una de las que se utiliza mayormente en los adiestramientos interactivos es la práctica guiada. Es esa actividad en la que el adiestrador va a demostrar cómo se hace una función y luego los participantes lo imitan y siguen al mismo ritmo. Generalmente cuando estamos en adiestramientos de tecnología, eso es lo que hacemos. Le demostramos al participante cómo abrir Word. Y luego nosotros lo demostramos y luego entonces le decimos encienda sus computadoras, identifiquen el icono de Word, vamos a abrir Word. Así que fíjese que generalmente en estos adiestramientos donde nosotros estamos desarrollando alguna destreza tecnológica, la práctica guiada resultaría un buen recurso. Aprendizaje cooperativo, y es cuando nosotros utilizamos los mismos estudiantes para desarrollar el aprendizaje. Nosotros vamos a dividir el grupo de participantes en equipos pequeños para que ellos puedan colaborar entre ellos y aprender o desarrollar la destreza. En el aprendizaje cooperativo se aplica el método instruccional que da énfasis al propio descubrimiento y a la solución independiente de problemas. Eso es que nosotros le vamos a permitir al participante que sean ellos los que vayan descubriendo el aprendizaje. Esto es similar a cuando usted se enfrenta a un programa que no conoce y usted lo que hace es presionar las teclas para ver qué pasa. En ese momento usted está aprendiendo algo que no sabía únicamente porque ha estado investigando, porque usted ha sido el que ha creado el conocimiento y no necesariamente el profesor lo demostró. Luego, que le permite a los participantes que sean ellos los que vayan descubriendo la destreza o el conocimiento, entonces es necesario que el adiestrador refuerce. La autoevaluación. Fíjese que es importante que el participante tenga un momento de reflexión para que ellos mismos evalúen, ¿verdad? Para que se puedan ellos evaluar. En esta estrategia, pues cada participante va a identificar el nivel en que se encuentra en su proceso de aprendizaje. Y es el participante que va a determinar el grado en que los objetivos del adiestramiento y sus objetivos personales se han logrado. Así que a medida que se desarrolla el adiestramiento, usted va a proveer de unas actividades donde el mismo participante puede evaluar en qué etapa del proceso de aprendizaje se encuentra y cuán lejos o cuán cerca está de alcanzar los objetivos. La conferencia. La conferencia no es muy recomendada a no ser que usted esté de forma presencial. Cuando las conferencias se ofrecen a través de internet, resultan ser un poco monótonas y en ocasiones los estudiantes pierden la motivación con mucha facilidad. Así que una conferencia, pues no tenemos mucho que hablar de eso,
porque es a lo que usted se está exponiendo día a día en el salón de clase, ¿verdad? El adiestrador se coloca de frente al grupo y habla sobre un tema en particular. Como ya les dije, pues es el método más tradicional que se conoce. Sin embargo, en una conferencia efectiva, el conferenciante tiene que estar bien preparado. No debe leer, o por lo menos leer lo menos posible, y exponer analogías para aclarar conceptos, ejemplos, ¿verdad? Para que el participante pueda entender de lo que se está hablando. Además, es importante que preste atención al lenguaje. Debe utilizar el lenguaje apropiado para la audiencia y ordenar sus ideas en medio del adiestramiento. Cuando hablamos del lenguaje apropiado, usted no puede seleccionar unas palabras demasiado sofisticadas para una audiencia ¿verdad?, que no tiene ese nivel de conocimiento. También debe proveer para la interacción de los participantes por medio de interrupciones con preguntas o comentarios alusivos al tema. Si en una conferencia usted no permite la interacción del participante, definitivamente se va a convertir en un monólogo donde usted prácticamente le está hablando a una audiencia muda, sorda y ciega. El debate también es una estrategia instruccional, de la parte de la metodología. Y cuando hablamos de un debate es que nosotros podemos colocar dos grupos con un tema en común, pero cada uno asume una posición diferente. Así que una posición a favor, una posición en contra, y luego entonces tenemos que asignar a una persona que sirva de moderador para que pueda controlar el tiempo y el grupo. Ambos subgrupos deben tener el tiempo igual. Así que usted podría intercalar un debate en cualquier adiestramiento, siempre y cuando usted sea cuidadoso de cómo manejar el tiempo y que no sea el debate lo que le lleve la mayor parte de su adiestramiento. La demostración, cuando usted hace práctica guiada, definitivamente tiene que utilizar la estrategia de la demostración. Así que en la demostración, los participantes observan lo que se está presentando o lo que se está enseñando. Y también definitivamente se utiliza cuando usted quiere demostrar una destreza. Por ejemplo, cómo se colocan los dedos en las teclas guía, cómo se hacen los alcances a las diferentes teclas, pues usted debe demostrarlo. Y debemos asegurarnos de que todos puedan ver, no importa su ubicación dentro del salón. Esa es una de las grandes fallas cuando se utiliza la estrategia de la demostración, y es que el adiestrador o el profesor no se toma el cuidado de que todos los participantes puedan observar lo que él está haciendo, independientemente del ángulo donde se coloca el participante, y mucho más, independientemente de cualquier deficiencia visual que pueda tener el participante. Desempeño de roles o el juego de roles, y usted sabe que es cuando usted le permite a los participantes hacer o imitar unas funciones en específica. Los participantes asumen roles activos en situaciones similares, valiéndose de sus experiencias previas, de los nuevos conocimientos o destrezas adquiridas y siguiendo un libreto diseñado por ellos mismos. O digamos que usted en algún momento le dice, ok, ahora yo quiero que uno de ustedes sea el adiestrador. ¿Cómo usted lo haría? Y estamos entonces intercambiando roles. Claro, tenemos que ser conscientes de que es importante considerar el conocimiento, la destreza y el dominio que pueda tener el participante de ellas. En el desempeño de roles se simula un comportamiento usual
o típico de acuerdo a la situación presentada. Con el humor hay que ser cuidadoso, pero se puede intercalar en cualquier parte del adiestramiento, específicamente cuando nosotros queremos hacer unos recesos, pero que no sean unos recesos que las personas tengan que levantarse de su escritorio, sino unos pequeños recesos para que ellos puedan descansar la mente, ¿verdad? Para que puedan desviar su atención por un momento del tema principal. Así que el uso apropiado definitivamente va a permitir que se sientan relajados y que disfruten del aprendizaje. Realmente el utilizar demasiado el humor es frustrante y realmente en ocasiones en vez de ayudar lo que hace es que desvirtúa la intención del adiestrador. Y siempre puede haber en su adiestramiento un chistoso que le saque punta a cada cosa que usted diga y realmente puede tornarse en una situación bastante embarazosa. Es importante que no se haga alusión, ¿verdad?, al sexo. Y yo no me estoy refiriendo, ¿verdad?, a la cuestión esta de género que está en boga en estos días. Yo me estoy refiriendo a utilizar, las mujeres hablan mucho, todos los hombres son infieles, a eso es que me estoy refiriendo. Tampoco podemos utilizar chistes utilizando la religión, la política o sobre algún grupo étnico, ¿verdad? En Puerto Rico se puso muy de moda el hablar de los cubanos o hablar de los dominicanos, pero realmente nosotros no sabemos cuál es la audiencia y cuáles son las personas y el origen de ellas. Así que es importante no abusar, utilizar el humor sano y el humor en términos generales para no violentar los derechos adquiridos por ningún grupo. Así que es importante y sobre todo esos derechos civiles y esos derechos humanos que tenemos cada uno de que ¿verdad?, todo el mundo nos los debe respetar. Los juegos son muy buena estrategia si tenemos el tiempo para eso, ¿verdad? Así que podemos hacer ejercicio para dar refuerzo a lo que se quiere enseñar. Cuando estamos utilizando la destreza, el desarrollo de la destreza, pues utilizamos juegos que traemos, que bajamos del internet, aplicaciones que le permiten al estudiante jugar y realmente usted los mantiene practicando, pero los desvía realmente de un aprendizaje formal. Si utiliza un juego, debe tener un propósito educativo y debe tener relevancia con el tema en discusión. No es un juego cualquiera, tiene que tener un propósito educativo y tiene que ser relevante al tema, tiene que tener pertinencia. Debe ser corto y requerir la participación de todos. No debe ser complicado ni incomodar a los participantes. Y recuerde que tienen que ser juegos que se apliquen a la realidad virtual, porque su adiestramiento va a ser de manera virtual. Hay una de las estrategias de enseñanza-aprendizaje que se conoce como la pecera. Y aquí nosotros lo que vamos a hacer es dividir el grupo en dos grupos. Va a haber un grupo que va a estar en el interior y un grupo que va a estar en el exterior. La pecera es el grupo del centro, ¿verdad? Así que se discute un tema en el centro, ¿verdad?, en la pecera, mientras los demás son observadores. Solamente pueden participar de la discusión los que están dentro del grupo. Otras estrategias que usted puede considerar, los recursos visuales,
el proceso de enseñanza estilo seminario o estilo simposio, las simulaciones, sonido, que puede utilizarlo para, ¿verdad? Para ilustrar, eh, los adiestramientos tipo taller, las tirillas cómicas, ¿verdad? Las tirillas cómicas. Sin embargo, las que los adultos más le agradan es la discusión, realmente donde ellos puedan participar, el trabajo en equipo y el trabajo cooperativo, que es más o menos lo mismo que el trabajo en grupo o el trabajo en equipo. Es importante que usted estudie las tablas que se proveen, pero vamos a ir sobre ellas, ¿verdad? De manera rápida, para no tomarnos muchísimo tiempo en términos de ellas, pero son realmente estrategias que ya usted conoce. El brainstorming, que ya usted sabe qué es, la tormenta de ideas, donde todos los participantes dicen todo lo que quieran, se van anotando, nadie puede hablar sobre ellas y luego entonces es que se va evaluando cada una de ellas y eliminando, considerando los pros y los contras. Los juegos gerenciales, ya lo vimos en la diapositiva anterior, que son simulaciones, el adiestramiento en el trabajo, que prácticamente es el tipo de adiestramiento que usted va a hacer. Las personas van a estar en sus respectivos lugares de trabajo y es ahí donde usted los va a adiestrar. Claro está, en este caso, pues lo vamos a ir adiestrando en sus lugares, pero nos vamos a estar moviendo dentro de la realidad virtual. Adiestramiento tipo laboratorio, usted va a tener la oportunidad de verificarlo, aunque cuando hablamos tipo laboratorio generalmente es cuando nosotros tenemos que trabajar con relaciones humanas y ahí estamos aplicando el tipo de dinámicas de grupo. Queremos, por ejemplo, dentro del taller tenemos que trabajar con las actitudes de los empleados. Pues nosotros vamos a utilizar dinámicas como un laboratorio para que los participantes puedan darse cuenta de qué estaban haciendo, cómo lo estaban haciendo y cómo podrían mejorar. Las conferencias ya dijimos que son el tema tradicional. El estudio de caso, ¿verdad? En esta diapositiva se le llama el juego de roles. No es lo mismo el estudio de caso que el juego de roles. El estudio de caso es cuando nosotros tenemos una situación y tenemos que resolverla. El juego de roles es lo que dijimos anteriormente, que usted va a simular una posición o desde su perspectiva, desde su experiencia. Y ya vimos, ¿ve? El estudio de caso aquí ya está aparte, la autoevaluación que ya la habíamos visto y el tipo panel, ¿verdad? Donde nosotros seleccionamos un grupo de expertos para que nos hablen de un tema en específico. Si hubiese tiempo dentro del adiestramiento, son temas asignados. Y entonces nosotros vamos a estar utilizando nuestros participantes para que ellos sean el panel de expertos en un área específico del adiestramiento. Ya ellos han estudiado el tema en particular y serían ellos los que estarían hablando, ¿verdad?, sobre ese tema. El libro menciona, ¿verdad?, las 3D en un adiestramiento y claro está, pues viene del inglés Discuss, Demonstrate and Do. Así que es importante que cuando nosotros discutamos, se presenta y se discute lo que se va a aprender, ¿verdad? La teoría, la terminología, se aclaran conceptos en esta etapa. Demonstrate, como ya dijimos, pues usted, el adestrador, demuestra cómo se hace la tarea para desarrollar una destreza y debe explicar cualquier término nuevo. Así que esta parte de la demostración dijimos que va a envolver procedimientos guiados. Usted demuestra, ellos hacen. Y el do es cuando uno le permite a los estudiantes participar, trabajar en la actividad o procedimiento
ellos solos aplicando lo aprendido, claro está, siempre y cuando sean monitoreados, ¿verdad? Que usted esté observando qué realmente ellos están realizando y cómo lo están realizando. Si verdaderamente ellos aprendieron o por lo menos captaron lo que usted le había demostrado. ¿Cuán importante es la práctica en un adiestramiento? La práctica hace la perfección, ¿verdad? Eso es lo que dice el refrán que nosotros conocemos. La práctica hace la perfección. Pues definitivamente van a reforzar lo aprendido y van a dar la oportunidad a los participantes de aplicarlo. Las personas que aprenden de forma kinesiológica, ¿verdad? Kinesiológica. Es lo que tienen que ver con el movimiento, con la ejecución, con el uso de su cuerpo. Dicen los estudios que son el 25% de la población necesitan algún tipo de práctica, ¿verdad? De contacto con sus manos. Así que las técnicas ideales para esta población son el desempeño de roles, las simulaciones y los juegos, pues que le están permitiendo, ¿verdad? Realmente mantenerse en movimiento.